Bueno, hoy vamos a tocar la biología número 9, donde vamos a ver el probit multinomial y el logit multinomial. Entonces, leamos un poco. Nos dice, bueno, antes de empezar esto, cuando hablamos de logit y probit, estamos hablando de utilizar regresiones ya no considerando que tenemos un modelo lineal, ¿no? Sino que ahora el modelo está restringido a algunas categorías. Entonces, por eso es que le ponemos multinomial ahora. Usualmente el probit solito o el logit solito tenía dos categorías, ¿no? 0 y 1. Sucedía un evento o no sucedía. El niño tenía anemia o no tenía anemia. Viajaba por avión o viajaba por medio terrestre. Entonces solamente había dos alternativas. Y como solamente eran dos alternativas, utilizaba 1 y 0. Nuestra Y, que es la dependiente, tomaba valores de 1 y 0. Pero en la vida real, esos casos son muy escasos. Las decisiones que se toman en la vida real corresponden a más categorías, ¿no? Cuando quiero viajar de Lima a Cusco, tengo varias alternativas, ¿no? Ir en avión, ir en auto, ir manejando. Al menos así ya son tres categorías, ¿no? Cuando salgo del colegio tengo varias alternativas. Puedo ni estudiar ni trabajar, puedo solamente trabajar, puedo solamente estudiar o puedo trabajar y estudiar a la vez, ¿no? Hay cuatro categorías distintas. Entonces, para esos casos, donde hay más de solamente dos decisiones o dos categorías que queremos explicar, utilizamos los modelos multinomiales. Estos modelos multinomiales se pueden dividir en dos grandes partes. Los que son ordinales y los que son cardinales. Cuando hablamos de ordinales, nos está diciendo que los valores de estas categorías sí se pueden leer según el orden. Por ejemplo, si yo quiero explicar el nivel socioeconómico está dividido en 5 categorías: muy pobre, pobre, medio, rico, muy rico. Ahí hay sí un orden, ¿no? El que tiene más riqueza está en una categoría mayor, en la categoría 5. El que tiene menos riqueza está en la categoría 1. Entonces, en ese caso sí tenemos que considerar el orden, no podemos dejar de lado ese aspecto. Otro, por ejemplo, anemia. Anemia puede ser caracterizado como no tiene anemia leve o tiene anemia crónica. Ahí tenemos 3 categorías. Y evidentemente el orden importa. El que no tiene anemia es porque tiene bajo nivel de hemoglobina, y el que no tiene anemia tiene un nivel de hemoglobina normal, y el que tiene anemia crónica es porque su nivel de hemoglobina es muy bajo. Entonces, hay que considerar el orden. Y el otro, que no tiene que ver el orden, se le llama simplemente multinomial, no se le pone otro nombre. Y ese tiene que ver con que las categorías no importan el orden. Por ejemplo, si yo tengo que decidir cómo viajar a mi trabajo, puedo ir caminando, puedo ir a pie, puedo ir caminando, puedo ir en avión, pero caminando, manejando, en taxi, en bus. Ninguna de ellas es superior a la otra, ¿no? Todas son independientes, no hay un ranking entre ellas. Entonces, por eso que a eso se le llama categóricas multinomiales, donde el orden no interesa. Para ello se puede utilizar el probit o el logit. No hay mucha diferencia. Entonces veamos una aplicación. Accede a la base de datos KIN-DTA con información de empleo y educación de una muestra de hombres entre 1981 y 1987. Conserve solo la información para 1987. Hay 3 posibles estatus para cada observación. En la escuela, estatus 1. Fuera de ella, pero en casa, estatus 2. Y trabajando, estatus 3. Entonces,
Estos hombres jóvenes pueden estar en tres situaciones, ¿no? En la escuela, fuera de ella y trabajando. La pregunta es, ¿acá el orden importa? Que esté en la escuela tiene algo objetivamente mejor que estar en casa, porque estar trabajando. Estar en la escuela es mejor que estar trabajando. No hay una diferencia ahí, no hay un orden, no hay un ranking. Entonces vamos a utilizar el modelo multinomial donde no importa el orden. Usando el comando emprovit, ese es el comando que se utiliza para este tipo de, de, de problemas. Estime el probabilidad multinomial, puede interpretar los signos de los coeficientes o no. ¿Cuál es el efecto marginal en la media de todas las variables para cada una de las tres categorías? Calcula el efecto marginal de un año más de educación para cada una de las tres categorías, para cuando los años de educación sean menores o iguales a 10, y presente los efectos marginales promedio de todas las variables. Vayamos a Stata. Como siempre, hay que ponerle el directorio a nuestra programación. Tenemos que decirle a Stata dónde estamos trabajando. Yo estoy trabajando acá porque ahí están mis bases de datos y quiero que ahí también se guarden mis resultados. Solamente es use. Use.dta. La base de datos está como más 15 DTA. Nos equivocamos y cambiar como más 15 data. Entonces abrimos. Perdón. Esa es la otra base de datos. Es el key. Vamos a ver. Cuando no sabemos o un comando no está funcionando, vamos al help y acá me dice que ese comando no está instalado. Entonces hago clic acá para que lo instale. Y me dice, este es un comando BQs donde uno accede a bases de datos del College de Boston. Entonces, el College de Boston tiene una base de datos. Le pongo a instalar. Y dentro de esa base de datos está este King. Ya está. Vamos acá. Identificador de la observación. Número de años que se repite esta persona. Como es una base de datos longitudinal, la misma persona es observada en diferentes periodos. Acá está el periodo en que ha sido observada. La opción que tiene, que ha tomado, que toma en total 5 categorías: school, home, acá creo que es work, el wage, que es el salario, educación, experiencia. Hay dos tipos de experiencia. Supongo que esa es experiencia en actividades de servicio, estés haciendo collares, si trabaja o no la manufactura, si es blanco de raza. La raza es importante en Estados Unidos al menos, el logaritmo de los salarios, en qué año, una dummy para cada año, y otras que tienen que ver con experiencia y experiencia al cuadrado, estatus si es hombre, una casa si está en el colegio,
No hay sexo, ¿no? Solamente son puros hombres. Y bueno, nos dicen quédense solamente con el año 87. Y con eso tenemos, ¿cuántas observaciones? Tenemos 1738 observaciones. Simplemente aplicamos en Probit. Queremos explicar el estatus, es decir, si está en el colegio, si está trabajando o si está en casa, colegio, casa o trabajo, ¿no? Para utilizar el lema en Probit, voy a poner acá antes, hay que tomar en cuenta que nuestra variable status debe tener categorías que sean independientes entre sí. Es decir, la decisión de este chico de estar en el colegio tiene que ser una decisión independiente de trabajar y de estar en casa. Y lo mismo para las demás categorías. Es decir, la decisión es irreal, ¿no? Porque yo diría, sí, pero si yo decido ir al colegio, eso reduce la probabilidad de que decida quedarme en casa, ¿no? Entonces, se crea este problema de que no hay independencia entre las categorías. Dentro de un rato les voy a explicar cómo solucionar eso, pero por el momento solamente veamos el Improvit. Improvit, variable dependiente, la que queremos explicar es independiente, si hay pesos muestrales, si queremos ponerle constante no, similitud o simplemente con el método típico de Logic, Probit, y ya está. Entonces, como son tres teorías, va a escoger una categoría outcome. ¿Y por qué nos pone base outcome? Porque nos dice que todos los parámetros que están acá se deben leer relativamente a esta categoría. La categoría 3, ¿cuál es? No recuerdo cuál es la categoría 3. Es work. Entonces, que acá el signo negativo aparezca, que acá el signo me parezca positivo, me está diciendo que ante la decisión de trabajar o estudiar, la educación hace más probable que, que hace más probable que se eduque, no, hace más probable que decida estar estudiando que trabajando. Al igual que en el Logic y el Probit típicos, estos numeritos no son numeritos que se pueden interpretar fácilmente, sino que para interpretarlos hay que ponerles o sacarles sus marginales, ¿no? Entonces, el efecto marginal se saca de la siguiente forma. Pongo margins, derivada de y, derivada de x, para todas mis variables explicativas, para todos estos, educación, experiencia, donde ese efecto marginal esté en la media de estas también, y que me saque solamente para la categoría número 1. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué acá pongo admin? Y cuando hago mi MCO, no tengo que decirle que me ponga mi efecto marginal admin, porque el coeficiente que nosotros tenemos en MCO es el efecto marginal, ¿no? De frente nos da el efecto marginal. Pero ese efecto marginal nunca nos preguntan, ¿quieres que sea en la media? ¿Quieres que sea en otra parte? Y eso tiene que ver con que el MCO es lineal, ¿no? Y como es lineal, la pendiente de una lineal es constante. Entonces el efecto marginal va a ser el mismo en cualquier parte de los X. Pero como ahora estamos trabajando con distribuciones que no son lineales,
¿no? Y una distribución que no es lineal, o una curva que no es lineal, tiene pendiente distinta en diferentes puntos. Entonces, para estandarizar eso, se le pone usualmente admin. Se le puede sacar el marginal también en otros puntos. Si, por ejemplo, yo quiero decirle, sácame el marginal, pero solamente en educación, con la educación es 1, me va a sacar también el efecto marginal. Pero acá me va a sacar el efecto marginal cuando la educación es 12.55 en la media de la educación. Le estoy diciendo que lo haga para la categoría 1. ¿Cuál es la categoría 1? Era ir al colegio, ¿no? Entonces saco los marginales y esto ya se pueden leer como se leía el coeficiente MCO, ¿no? Tener un año de educación adicional aumenta en 1% la probabilidad de decidir ir al colegio. Eso para aquellas personas que tienen educación en promedio 12.54, lo que había dicho acá, que tienen experiencia en promedio 3.44, que tienen experiencia al cuadrado en promedio 17.19 y que, bueno, el grupo de todas ellas tenga esta categoría que es Black 0.379. Esto solamente es para aquellos que están en la categoría 1. ¿No? Si quiero sacar para la categoría 2, hago simplemente cambio este up con 2, pero vamos a guardarlo. Este resultado que acabamos de sacar lo guardo. Como lo guardo, le pongo estas estadísticas que acabo de sacar, guárdamelas en una tienda, en un estante, una tienda, un store, un almacén con el nombre de Enmargits Marginal 1. Luego hago lo mismo, pero para la categoría 2, solamente cambio el up con 2 y es igual, acá. La categoría 2 era, siempre me olvido, quedarse en casa. Entonces, tener una educación adicional disminuye en 5% la probabilidad de quedarte en casa. Esto válido para aquella persona representativa cuya educación es en la media, cuya experiencia es en la media, y las otras variables están en la media, ¿no? Y todos son significativos. También eran todos significativos, menos otros, ¿no? Pero acá está distinto, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? La gente que tiene más educación tiene preferencias por educación más altas, entonces quieren seguir educándose. La gente que tiene poca educación tiene preferencias por educación bajas y por tanto deciden quedarse en casa o trabajar en lugar de estudiar. Lo mismo lo voy a guardar en una tienda, en un almacén, con el nombre Emprovit Margins 2 y hago lo mismo de los marginales, pero para la categoría 3, que es trabajar. Y acá está. Igualito. Y lo guardo acá en 3. Entonces, eso es como sacar los efectos marginales. Vayamos a la pregunta C, que era lo siguiente. Con la 3. Calcule el efecto marginal de un año más de educación para cada una de las 3 categorías, para cuando los años de educación sean menores o iguales a 10. Entonces, resulta que estas marginales son solamente válidos para el que está en la media, ¿no? Pero yo puedo hacerlo para todos, ¿no? Perdón, solamente para un grupo. Este capture no lo consideren, simplemente para... Lo que le estoy diciendo acá con capture graph es que me voy a quedar con estos gráficos que están acá. Acá me van a salir gráficos y quiero que los guarde en la memoria. No se preocupe, no es necesario.
Entonces, acá cuando le ponía derivada de y respecto a x, te estaba diciendo sácame el efecto marginal, ¿no? Y cuando le ponía asterisco, le decía a todas las variables, a educación, experiencia al cuadrado y bla. Ahora le digo, solamente hazme para educación, pero no en educación en la media, como estaba acá, admins, sino cuando la educación va de 0 a 10, saltando en una unidad, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Y eso solamente para la categoría 1, que era estudiar, ¿no? Ir al colegio. Entonces esto demora un poquito. Los marginales, como son sacar derivadas de funciones un poquito complejas, demoran un poco. Entonces, ya. Entonces me está diciendo, acá le dije, educación, sácame educación desde 0 años hasta 10 años, saltando en un año. Yo le puedo decir, salta 2 años. O sea que ya no me saldría 0 a 10, sino me saldría 0, 2, 4, 6, ¿no? 2, 0, 2, 4, 6. Eso ustedes lo deciden según qué es lo que quieran estudiar, ¿no? O cuál es la pregunta de investigación que quieren. Vamos a volver a hacerlo solamente con saltos de un año y ya está. Parece que no hay datos para 0 años de educación. Entonces lo que me está diciendo acá, este es muy chiquito, ¿no? Este es como si fuera 0. Pero me está diciendo que para una persona, digamos uno que sea fácil, para una persona que tiene 11 años de educación, el efecto marginal es 0.5%. Es decir, pasar de tener, on, pasar de tener 10 a 11 años de educación mejora la probabilidad de ir al colegio o a la educación en 0.5%. ¿No? Educación se está refiriendo a cualquier tipo de educación, ¿no? Posgrado o lo que sea. Y como se dan cuenta, todos son positivos, ¿no? Interesante. Pero es un poquito difícil verlo así, ¿no? Entonces, lo mejor es graficarlo. O sea, acá ahí. Plotéame, grafícame los marginales. Y bueno, ponle nombre ME1. Entonces, estos marginales que acá los vi, que empezaban en 0 y luego crecían cada vez más, me las va a presentar en un grafiquito. Y acá está. Entonces, ¿cómo mejora mi probabilidad de pasar de 0 a un año de educación? Casi 0, ¿no? Y de ahí va subiendo. El que yo les leí era como 0.05, ¿no? Bueno, sin 0.5%, que está por acá. Evidentemente, tenemos intervalos de confianza, ¿no? Los intervalos de confianza lo que me dicen es que ese numerito que me ha salido, ese efecto marginal que me ha salido, puede, como estamos utilizando una muestra, no es un punto fijo, sino que tiene la probabilidad de que sea un poquito más alto o un poquito más bajo. Pero acá se ve la tendencia de que a más años de educación hay más probabilidad de que vaya a educarme, ¿no? Vaya al colegio o a la educación. Entonces, interesante presentarlo en su tesis o trabajo. Es muy, muy ilustrativo. Esto que he puesto acá es simplemente para que luego podamos graficarlo en uno solo, pero por el momento no me importa. Cuando pongo QI acá, adelante, le estoy diciendo quickly, házmelo rápido. Ya no me muestres la tabla,
de marginales, sino solo hazlo, no me lo muestres. Pues, hago esto y no me va a mostrar la tabla. ¿Por qué? Porque a veces hay comandos muy pesados que me va a correr un montón de cosas acá, entonces prefiero no verlo, ¿no? Pero si le quito ese quickly, sí me va a mostrar mi, mi tablita. Es usualmente cuando tienen códigos bastante grandes y no quieren que acá esté apareciendo los resultados una y otra vez. Igualito acá, pero hice lo mismo, uno en un año, pero para la categoría 2, que era quedarse en casa, ¿no? Y acá son los efectos marginales. Entonces, menos educación, más probabilidad de quedarte en casa. Más educación, menos probabilidad de quedarte en casa. Tiene sentido, ¿no? Y con los intervalos de confianza que están al 95%. ¿Puedo cambiar esto a 99%? Sí, y quizás los intervalos de confianza van a reducirse, no, se van a ampliar un poquito más. Va a ser el mismo tendencia, pero con intervalos más amplios. Hago lo mismo para la categoría 3, que es trabajar. Y veamos qué me sale. Entonces, sí, pocos años de educación, es muy poco probable que trabaje. Cuando tienes 7 años de educación, llegas al máximo. Entonces, resulta que hasta 7 años de educación, aparecer si trabajas más, pero si tienes más años de educación, empiezas a trabajar menos. Y tiene sentido, ¿no? Si por ejemplo, ya acabaste la maestría y el doctorado y tienes un sueldo altísimo, entonces, ¿para qué trabajar más? Prefiero disfrutar más horas de ocio en lugar de horas de seguir trabajando. Entonces llega un punto en el que ya satisfago todas mis necesidades, entonces dejo de trabajar unas horas para dedicarme al ocio, ¿no? Por ejemplo, sus profesores de la católica tienen su año sabático, ¿no? Cada 7 años tienen un año de que no trabajan, tienen unas vacaciones. Eh, y eso es porque tienen muchos años de educación, entonces ganan más o menos bien, entonces ese año dejan de trabajar. Interesante, ¿no? Esos patrones que nos dan acá. Bueno, si quieren presentarlo en uno solo, en un solo grafiquito, lo que le estoy diciendo acá es grábamelo con este nombre, M1, M2, M3, y luego al final combíname los gráficos en uno solo. Combíname M1, M2, M3. Y ahí está. Y eso pueden presentarlo en su tesis, en su trabajo de investigación, muy visual, en lugar de presentar tablas que son difíciles y tediosas de explicar y de entender. Acá tienen un gráfico bastante interesante para las 3 categorías. Ahora vayamos al 3, o al último. Presenta los efectos marginales promedios de todas las variables. Entonces ya, esto es lo mismo que hice anteriormente, solamente que lo voy a presentar en una sola. Acá no le puso margins predict.
copiar estos. Bueno, simplemente lo que he hecho es agarrar los efectos marginales y ponerlos en una sola tabla. Entonces ahí pueden comparar. Por ejemplo, para la categoría 1, que es educarse, acá están los efectos marginales. No, ¿qué pasó acá? Acá pasó algo. En Provit. Entonces hay un error, no sé por qué. Veamos. Si yo quiero saber cuáles son los estadísticos que he guardado, pongo estimate store. En un rato arreglamos eso con una guía que tenemos en un toque. La idea es ponerlo en una sola tabla, ¿no? Acá no me está dando mis tablas completas. Entonces ahorita lo arreglamos esto. Vayamos al otro, que es el logit multinomial. Vamos a leerlo acá. ¿Qué dice? Accede a la base más 15, que contiene información sobre la elección de diferentes modos para la práctica de pesca deportiva: muelle, playa, bote privado, bote contratado. Estudia la decisión por algunas de las alternativas para la práctica de pesca deportiva usando un logit multinomial, tomando como variable explicativa el ingreso del pescador. Entonces, lo mismo, utiliza el comando mlogit, ya no provit, para estimar el modelito, interprete los signos, calcule el efecto marginal de 1% más de ingresos para cada una de las 4 alternativas que el patrón observa, presente los efectos marginales. Entonces voy a abrir esa base de datos, veo acá, y acá me dice qué cosa elige, bote, todos esos, el precio de alquilar eso, y acá están los ingresos de la persona. Acá simplemente lo que estoy haciendo es reemplazar algunas variables para hacerlas más fáciles para llevarlas a 4 categorías, así que no se preocupen. Y acá voy a estimar mi mlogit, donde estoy explicando el modo de pescar, bote o lo que sea, con los ingresos. Y le estoy diciendo que me utilice como categoría base la número 1. La número 1 era ¿cuál? Empezamos acá. La número 1 era muelle. Cuando hicimos el provit arriba, ustedes recuerdan que la categoría base era 3. Eso porque Stata lo tomó arbitrariamente. No arbitrariamente, sino que lo escogió. Stata tiende a escoger la categoría base que tiene más información. En este caso, la escogió al 3. Si acá en el mlogit yo no le hubiera puesto esta parte después de la coma, me hubiera escogido la categoría 4, porque seguro la categoría 4 es la que tiene más información. Pero yo le quiero decir que me elija la categoría número 1 como base. Por eso acá me dice base. Eso lo guardo y hago lo mismo para los marginales, ¿no? Los marginales en la media para la categoría 1 me dice que aumenta. A más ingresos utilizo esa forma de pescar.
acá, a más ingresos, reduzco la probabilidad de usar ese tipo de pesca. Acá aumenta. Esos efectos marginales ya se pueden interpretar como probabilidades, ¿no? Acá se reduce en 1% la probabilidad de utilizar este modo de pescar. Y el último que me está diciendo es... Bueno, acá me está diciendo arreglar lo mismo, pero... ¿Se acuerdan que hace un ratito no pudimos hacer esto? Cuando yo tengo problemas con el MLogit, me voy a una guía, que es una guía muy buena, que es de Princeton. Solamente ponen Princeton, Logit, Stata. Bueno, pueden sacar Data Analysis. Ya. Acá tienen una serie de guías para Stata, R y para algunos otros programas. Vamos a utilizar el de Stata. Y en Stata puedo elegir alguno, ¿no? Le voy a elegir Logit. ¿Cuál? Inclusive acá hay uno de diferencias en diferencias. Marginales, Stata, Time, Series, Predict, Factor, Logit ordenado. Logit Regression. Y acá me aparece la explicación de Logit. Acá aparece cómo interpreto cada uno de los coeficientes, de los resultados que me da, cómo se interpretan en este caso el Logit. Como sabemos, estos son coeficientes Logit, que lo que importa es el signo, no importa la magnitud. No se puede interpretar como se utilizaba usualmente en MSO, que es OLS en inglés. Para interpretar tú necesitas estimar el predictor de probabilidad de y es igual a 1. Entonces por eso es que no se leen estos coeficientes, sino solamente el signo. El p-value sí se lee, es normal, no hay problema. Nos dice, después de correr este logit, puedes predecir, ¿no? Eso hemos visto también en el logit. Entonces, en el logit normal, la categoría era 1-0, ¿no? Ahora, tú puedes, haciendo la predicción, saber la probabilidad de tener esa categoría. Entonces, el logit normal, el otro radio normal o ratio normal, y acá te da el comando cómo hacerlo. Y acá está el ordinal, que les dije que es cuando las categorías siguen orden. En este caso, el orden es evidente, ¿no? Les hacen una pregunta y la pregunta es, ¿estoy de acuerdo, soy neutral o estoy en desacuerdo? Entonces, evidentemente un ranking. En ese caso, cuando te dan el logit, lo curioso, no lo curioso, pero lo adicional que aparece es esto de abajo. CAT 1 y CAT 2. Si tienes 3 categorías, van a haber 2 CAT. Si tienes 3 categorías, perdón, si tienes 4 categorías, van a aparecer 3 CAT. ¿Eso qué quiere decir? Que Stata está diciendo que detrás de esta variable que es si estás a favor o no, hay un continuo, como una variable latente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás de acuerdo del 1 al 20. ¿Cuán de acuerdo estás con que tengamos una nueva constitución? 0 es nada de acuerdo, 20 es totalmente de acuerdo. Entonces, está diciendo que disagree es seguro de 0
a un punto de corte, digamos 10. Neutral de 10 a 12, por ejemplo. Y de 12 a 20 es agree. Entonces está considerando que detrás de esta variable observada hay una variable latente continua, donde los puntos de corte son los que te dicen si estás en estas categorías. Por eso acá pone esos puntos de corte. Stata detrás está estimando esa variable latente y le está poniendo puntos de corte. Por eso es que aparece cat. Eso no aparece en el logit normal ni en el logit multinomial, donde las categorías no tienen un orden, ¿no? Entonces igual, acá están los coeficientes, como se leen, de vuelta, este coeficiente logit es un log ordinal, log odd, que no se puede interpretar como en MCO, como si fuera el p-value. Igual, cómo se hace la predicción. Esto no nos interesa mucho. Lo que me interesa es cómo calcular los marginales. Entonces entro ahí, me va a aparecer otro slide donde voy a encontrar cómo puedo presentar de forma interesante y eficiente los efectos marginales. Entonces, este es el que hicimos normalmente, ¿no? Estoy sacando este quickly, ya saben que es simplemente para hacerlo rápido. El logit, según estos, margins at min, ya está. Esto es lo que hicimos cuando son at min. Acá le puedo decir, quiero que me saques el marginal cuando la variable x2 toma el valor de 3 y cuando la variable x3 toma el valor de 5. Por eso que acá aparece x1 en la media, estas opiniones en la media, pero estas dos variables están en 3 y 5 según lo que les he dicho. Entonces ahí pueden jugar, ¿no? Nos pueden decir, no sé, en el caso que tuvimos inicial del probit, esto también funciona para el probit, no se preocupen, es lo mismo para el probit. Pueden decir, ¿cuál es la probabilidad de que o cuál es el efecto marginal de una persona cuál es el efecto marginal de que una persona vaya al colegio si esta persona tiene 10 años de educación, tiene edad de 15 años, tiene experiencia de 10 años, tiene, no sé, es de raza negra, pueden así jugar, ¿no? Entonces le sale el número de cuán probable o que el efecto marginal de esa persona en particular. Es muy interesante para jugar con eso. Acá hace lo mismo. Y una forma de presentarlo es con estos grafiquitos que hemos hecho hace un rato, ¿no? Cuando tenemos, cuando tenemos categorías, variables categóricas como explicativas, la forma gráfica va a ser así. Que bueno, es muy similar al que tuvimos hace un rato, ¿no? No hay mucho problema. Si quieren presentar todos los marginales de cada una de las variables, tienen que poner al final margplot y acá ponen opinion country. Acá lo que está haciendo es lo siguiente. Cuando yo pongo este Michi entre opinion y country, opinion es una categoría, perdón, opinion es agree o disagree, y country seguro es el país. Entonces lo que está haciendo es sacar las interacciones posibles entre estas dos. Entonces, opinión puede tener 3 categorías, country puede tener 3 categorías. Entonces va a haber 9 combinaciones. Entonces va a haber 9 posibles combinaciones. En este caso hay un montón de combinaciones más. Y bueno, acá ya les está enseñando a lo que hace un rato no pude hacer. ¿Se acuerdan que en el ejercicio 1 al final no podía presentar todo en una sola tabla? Acá me está diciendo cómo presentarlo en una sola tabla. Entonces utilizo, después de hacer mi efecto marginal, le digo utiliza el comando aorrec2
usando un documento en Word, donde esto le voy a poner el título a mi tabla, le voy a poner una nota abajito, que diga que estos son predictores, y me va a exportar una tabla así. Podemos intentarlo. A ver. Vamos a intentarlo. Era acá. Set is a word, place, value, coma, replace. Estoy utilizando el mismo formato que el otro. Acá en lugar de replace voy a poner append. ¿Por qué? Porque quiero que lo ponga al costado del otro de resultado anterior. Y acá finalmente, después de esto también con append. Vamos a ver, ahora sí lo corro. Y veamos qué sucede. Entonces lo que me estaba pidiendo ahí es que lo presente en una sola tabla, ¿no? Y había fallado en hacerlo. Veamos que ahora sí se puede o no se puede. Bueno, mientras termina, este conjunto de slides de Princeton, al menos a mí me han ayudado un montón, así que se los recomiendo. Sobre todo cuando uno tiene que aprender sumamente rápido a hacer algo y no tiene el tiempo de leerse todo el libro, ¿no? Entonces, es como una guía bastante fácil. Pero acá hay diferencias en diferencias. Creo que se ha deshabilitado ahora. Pero, por ejemplo, si yo quiero trabajar con datos panel y evidentemente no he todavía llevado mi curso de panel, pero sí no está habilitado el panel, creo. O series de tiempo, digamos. No, todavía no he llevado mi curso de series de tiempo, pero acá ya tengo como una guía sumamente rápida y concisa de cómo trabajar. A ver. Paint. Todo esto. Bueno, me cometí acá es que hay dos comas, solamente puede haber una coma. Entonces voy. Y acá está. Pero igual no me está dando los marginales. Tenemos que resolver eso sí o sí. No puede quedar así esto. Entonces,
Todo es cuestión de buscar. Mm, cambiar el nombre de esto. Como acá he dejado abierto el documento test, me está diciendo que no lo puede reemplazar porque está abierto. Tengo que cerrarlo. Sigue sucediendo esto. No puede suceder. Mientras voy arreglando esto, ¿tienen preguntas, chicos? Sobre lo de hoy día o sobre clases anteriores. Digo, tal vez tienes una recomendación de literatura para el tema de justamente Lloyd Freud multinomial, Mm, parte de a Bujarati. ver, sí, a ver, a pensar.
Mm, Logic Probit. No sé si en el libro de García llega hasta Logic of Probit. Creo que no, ¿no? Mm, El libro de García es bastante interesante porque trata de resumir bastante bien cuestiones que usualmente eh, son muy complejas. Si tienen la posibilidad de tenerlo, eh, úsenlo. Deme un segundo acá. Pero el green es muy bueno también. Yo, bueno, aprendí casi todo lo que sé de econometría con el green. El green es muy, pero muy bueno. Casi nunca he trabajado con Emprovit. El Emprovit siempre me ha parecido innecesario porque eh, esto. Mm, ujú. El Emprovit siempre me ha parecido un poco complicado por el hecho de que tiene una función de distribución más compleja que el Logit. El Logit utiliza una normal, ¿no? ¿Sí? Entonces es mucho más fácil. Casi nunca he utilizado el Logit. Ah, y utilizan el Green. El Green es muy bueno. El Green a mí me ha salvado la vida un montón de veces. Vale, esto no se puede quedar así. Nunca me ha sucedido esto.
Ah, ya está. Ya, mientras voy solucionando, les voy explicando una cosa más. Al inicio de la clase les dije que había un problema con que si las categorías no eran independientes, estos resultados no eran confiables. Entonces, por eso existe algo que se llama el bProbit. No sé si lo vieron en clase, pero el bProbit es una forma de estimar varias categorías, pero simplemente utilizando eh, una probabilidad conjunta. Es decir, uno puede tomar la decisión de trabajar y puede tomar 4 decisiones, por ejemplo. Una que es ni trabajar ni estudiar, una que es solamente trabajar, una que es solamente estudiar y otra es que trabajar y estudiar. Y evidentemente las 4 categorías no son independientes. Si yo decido trabajar, evidentemente estoy quitándole tiempo y probabilidad a estudiar, ¿no? Y también al revés. Y si yo estoy decidiendo ni trabajar ni estudiar, es porque he decidido que mi probabilidad de trabajar y estudiar se reduzca un montón. Entonces ahí sucede esta noción de que no puedo tener, no puedo estimarla por, por un logit o un probit multinomial porque estaría contaminado, ¿no? No puedo estimar de esa forma. Es por eso que cuando
vamos a utilizar el comando bprobit. El bprobit hace el programa. Ya no le tienes que meter 4 categorías, sino solamente 2 categorías. En lugar de meter esas 4 categorías que le expliqué, solamente meten 2 categorías, que sería trabajar y estudiar. Ya Stata se encarga de hacer las combinaciones posibles entre esas 2 categorías. Entonces, 2 categorías que pueden combinarse de 4 formas. Y el reporte de eso ya es mucho más certero. Al final de la regresión les va a salir un RO. Ese RO, que es un coeficiente de correlación, va a estar entre 0 y 1. Si sale cercano a 1, quiere decir que está perfecto que haya utilizado un bprobit, porque las categorías estaban muy correlacionadas. Y si te sale uno igual o cercano a 0, un RO cercano a 0, quiere decir que no era necesario en realidad utilizar un bprobit, hubiera podido utilizar un logit, un probit multinomial, porque las categorías eran independientes, no había mucha correlación entre categorías. Entonces es lo interesante del bprobit, que puedes utilizar varias categorías, pero que están interactuando entre ellas. Pero ahora no entiendo por qué no me está saliendo esto. Hace años que no utilizo esto del Aurora 2. Bueno, solamente para contarles que yo no utilizo mucho esto de hacer estadísticos. Lo que yo hago es lo siguiente, más o menos para que también algunos, si quieren, puedan hacerlo en sus trabajos. Porque eso de los comandos a mí me bloquea un poco. Cuando yo hago una estimación, al final puedo poner return list. Cuando pongo return list, me va a salir todos los valores que aparecieron acá en mi última estimación. Entonces, por ejemplo, me sale 95. ¿Qué es 95? El nivel de confianza, al 95%. Acá me sale, por ejemplo, que hay una matriz de 9×4, una matriz de 3×3, una matriz de 4×4. Esta matriz es la matriz de errores. Esta es la matriz de cantidad de observaciones en cada una de las categorías. Yo, por ejemplo, puedo poner matrix list y quiero saber, o matrix A, por ejemplo, y la voy a poner con esta table. Y la voy a llamar diciendo matrix list A. Entonces, esa matriz que era R table es esta. Quiero verla, quiero saber de dónde salió. A ver, me fijo, 0.17. ¿Dónde está 0.17? Está acá. 0.03 está acá. Entonces, todos estos son los efectos marginales que me salían de mi última estimación. Acá están las desviaciones estándar, que son estas. Acá el valor de p-value, los intervalos de confianza. P-value, el intervalo de confianza inferior, el superior, el valor crítico. Entonces, esto es una matriz. Yo, si quiero, la puedo transponer. ¿Cómo la transpongo? Tendría que poner una nueva. Matrix A, T, que es transpuesta, que sería igual a transpuesta. Y le pongo matrix list transpuesta. Matrix list AT.
y ya está. Entonces, esa tablita, bueno, vamos acá. Esa tablita de efectos marginales que yo tenía acá y que yo estaba sufriendo para exportarla, yo la puedo convertir en una matriz. Y esa matriz la puedo exportar a Excel. Entonces, eso es otra forma de hacerlo. Y eso quizás es más eficiente que utilizar el AOREC 2, porque el AOREC 2 lo que hace es que te da un formato predeterminado para, tus, para tus tablas de reporte. Mientras que si tú lo haces por matrices, tú eliges qué cosa reportar y qué cosa no reportar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo borrarme toda esa parte del Z, puedo borrarme los valores críticos, puedo borrarme todo esto, ordenarlo de la forma que quiera. Si tengo 50 estimaciones y solamente me interesa el coeficiente de uno de ellos, entonces solamente informo ese coeficiente, ¿no? Entonces, es otra forma de sacar sus estimaciones. Acá hay otras, cuando he puesto return list, hay otras variables, ¿no? Por ejemplo, este RB, seguro que es la variable, perdón, la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, igualito, yo lo puedo llevar a una matriz y hacer la matriz de varianzas y covarianzas. Esos son los errores de cada una de las variables, entonces lo puedo exportar. Si solamente quiero exportar los efectos marginales, solamente exporto esa matriz, que es 1 por 4. Entonces, así pueden hacerlo y para mí se me hace más fácil de esa forma. ¿Por qué? Porque el AOREC ya está como estandarizado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un trabajo sobre el terremoto de Ica y estamos utilizando más de 50 variables Y, porque queremos explicar cómo afectó el terremoto a techos, a paredes, a pisos, a educación, a retraso escolar, a enfermedades crónicas, a enfermedades no crónicas, a ingresos a las familias, a ingresos monetarios y no monetarios, al desempleo. Hay un montón de variables. Entonces, si yo hago un reporte con AOREC, me va a salir una tabla gigantesca, ¿no? Entonces, prefiero arreglar una matriz donde sí sea como, donde yo elija la forma en cual la reporto. Entonces, en ese caso ya no voy a reportar seguro de intervalos de confianza, ni voy a reportar seguro de desviaciones, sino voy a reportar lo que más me importa a mí. Entonces, es una forma que ustedes pueden tener para hacerlo. Entonces, ante la dificultad de hacerlo con este OREC 2, con este Matrix Leaks, con este matriz, con esta forma de hacer matrices, es una alternativa. ¿Tienen preguntas, chicos? Y bueno, después lo pueden exportar fácilmente. A ver, por ejemplo, ¿cómo exportamos esto? Acá tengo un ejemplo de exportación, de cómo exportamos. Mm, mm, Esto es lo último que vamos a hacer. Okay.
Hoy día estoy de mala suerte, parece. Sí, definitivamente soy de mala suerte. Ok, entonces, por ejemplo, pongo acá. Pon en Excel, en un Excel que se llame tabla, en la hoja que se llama tabla 3, en la celda número B2, ponme la matriz AT que les puse hace un rato. Entonces, corro eso. Y acá me va a aparecer tabla. Entonces, la matriz que está ahí, me la exporto acá. Entonces, yo ya puedo seleccionar qué hacer, ¿no? Por ejemplo, todo esto no me importa. Solo quiero saber los efectos marginales acá. Y luego, igual exporto el otro. Y los efectos marginales de la categoría 2, y los efectos marginales de la categoría 3. Más sencillo, ¿no? Que la red 2, que a veces es bien complicado. Pregunta, chicos. Entonces, esto es bastante útil en realidad, put Excel. Digo, ¿puedes mostrar el comando de nuevo? Dime. ¿Puedes mostrar el comando de nuevo de put Excel? Ya, ok. Ya. El put Excel es este. Put Excel set. Le pones cómo quieres que se llame el Excel, donde quieres que guarde. Esta es la hoja del Excel. La hoja 1, hoja 2. En este caso la hoja llamada tabla 3. Y le pongo luego. En ese Excel, que ya te he dicho que en el comando anterior, ¿cómo se llama? Quiero que en la celda B2 me pongas la matriz AT. También le puedo decir put Excel en la celda, no sé, F o G2. Ponme la matriz que es la A. La matrix A. Ya sé, y voy acá. Y van a aparecer dos matrices, ¿no? La primera matriz está acá y la otra que está acá. Por ejemplo, eso lo utilicé acá en este que es un paper de Agüero. Es un paper que es de Carlan et al. Carlan y compañeros, que es un paper antiguo. Vamos a ver, este paper se llama Carlan. Carlan es un paper que hace años no leo, pero si no me recuerdo es un experimento. Getting to top on my how reminder increase saving. Este paper trata sobre mensajes de texto que se le mandan a mujeres, madres de familia, donde le dicen de que tiene que ahorrar. Entonces hacen un experimento. En una comunidad, a un grupo de mujeres no les mandan ningún mensaje de texto y otro grupo de mujeres les mandan mensajes de texto diciéndoles, oye, te comprometiste este fin de mes a ahorrar 5 soles en el banco. Pues hacen un experimento. Entonces, a mí me pidieron replicar los datos para saber si las tablas que estaban acá eran de verdad los resultados o había habido alguna manipulación de datos, porque parecía que no coincidían. Entonces, para eso
hice las estimaciones, todo chévere, pero evidentemente, como se dan cuenta en el paper, no está utilizando AutoRec 2, ¿no? Porque acá hay panel A, panel B, panel C, eso no se puede hacer con AutoRec 2. Además, solamente está reportando esto, inclusive estos errores ni siquiera son errores estándar, son creo los valores T. Entonces, como no se puede hacer con AutoRec 2, lo que yo hice fue ponerlo en Excel. Entonces hice en la tabla 3 de Excel, todas esas matrices con resultados, las exporté, las ordené, les puse el nombre, pool sample, Perú, Bolivia, bla, 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 y con eso repliqué los resultados exactamente como estaban acá. Resultó que sí, que el, nuestro, la estimación de Carlan había sido sí buena, no había habido manipulación de datos. Y por ejemplo ahí puedo abrir la tabla 3. Esta tabla 3 es idéntica a la tabla 3 del paper que está acá. Tabla 3. No está echada. ¿No? 0,63, exacto. 34, exacto. 0,43, exacto. Entonces, esa tabla era imposible hacerla con AOREC 2, porque además acá te ponía las observaciones, acá el p-value. Entonces, como era imposible hacerlo con AOREC, la hicimos con exportando las matrices a Excel. Entonces, igualito que esa tabla, hicimos varias tablas con las 5 tablas que aparecen en el paper. Entonces, no sé, eso es simplemente para que no se restrinjan a utilizar AOREC 2. AOREC 2 en realidad es muy limitado. Es bueno para empezar, pero cuando sus investigaciones se van a hacer cada vez más complejas, va a ser muy limitado la AOREC 2. Por eso es que hace años no utilizo AOREC 2. Por eso que hoy día sufrí para exportar esos marginales. ¿Tienen preguntas, chicos? Entonces, lo más probable para este tema de Logit y Logit multinomial es que el profesor les pida interpretar, ¿no? No hay ejercicios en realidad para estos temas. Entonces, una buena forma de repasar es con estas tablitas, o perdón, con estos slides que les mostré. Ahí les están las tablas y les explican qué significa cada uno de los valores de las tablas. Entonces, pueden chequear eso como una forma de repasar, porque sospecho que si hay preguntas de Logit o Logit multinomial o Logit ordenado, no van a ser eh, no van a ser ejercicios, sino va a ser interpretar. Ellos. Entonces, como les dije, es una dirigida corta. Si no tienen preguntas, eh, les dejo porque seguro ya tienen examen el lunes. El do file ya está en Paideia, así que lo pueden descargar. Ok, chicos, nos vemos en otro curso o en la vida profesional, porque seguro en poco tiempo ya se van a graduar, así que van a ser colegas. Ha sido un gusto conocerlos y cualquier duda me escriben, que voy a estar atento a responderles cualquier duda durante estas semanas antes de parcial, del final, perdón. Cuídense, chicos. Nos vemos.